Buenos días. Hoy vamos a dedicar un ratico a hablar del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las alteraciones auditivas y nos vamos a enfocar principalmente en la edad adulta. Mi nombre es Diana Lucía Gómez Rodríguez, soy otorrinolaringóloga de la Universidad Nacional y estoy dedicada a la práctica clínica en la ciudad de Villavicencio, aquí en el departamento del Meta, desde hace 16 años. Bueno, ¿cuáles entonces serían los síntomas o los signos que podríamos encontrar en un paciente que está empezando a presentar una alteración auditiva cuando es adulto? Entonces, muchos de estos son como algunos signos de alarma que vamos a encontrar o de los cuales los familiares se van a quejar. Sube mucho el volumen del televisor, necesita entonces un volumen superior, más alto al del resto de la familia para poder entender lo que está viendo. O, por ejemplo, que no escucha bien en ambientes ruidosos, que cuando está prendido el televisor, cuando está sonando alguna cosa o cuando hay más de una persona hablando, no logra entender claramente lo que se le dice. Que pide con frecuencia que le repitan, personas que no entienden exactamente lo que les dijeron y pide que le repitan nuevamente para tratar de aclarar. Se le dificulta comunicarse en reuniones cuando hay más de una persona o hay ruido o hay música, no entienden lo que se le está diciendo y se le limita la comunicación. O se concentra o mira fijamente los labios de quien le habla para entender mejor. Entonces, estas son algunas de las cosas que pueden empezar a presentar estos pacientes adultos. Y pues obviamente también la queja de que ellos mismos se dan cuenta de que no están escuchando bien. En el análisis situacional de salud 2009-2014, en el departamento del Meta, fueron diagnosticadas durante este periodo de tiempo 2.403 personas con hipoacusia y el 47% de los casos de hipoacusia neurosensorial que se diagnosticaron en este periodo de tiempo se diagnosticaron en adultos. Entonces, volvemos a la parte de cómo hacer el diagnóstico después de que el paciente se ha quejado de una molestia auditiva. Insistimos nuevamente en hacer una muy buena otoscopia con un otoscopio que tenga buena luz, que nos permita realizar bien el examen físico, en reconocer la normalidad. Tenemos aquí nuestro oídito derecho normal, que ya hemos hablado de estos hallazgos de la otoscopia normal. Pero aquí les traigo algunos otros ejemplos de cosas que podríamos encontrar. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un pacientico con una perforación timpánica traumática después de la exposición a una onda explosiva, una perforacióncita que está con todos los bordes sangrantes y con estos hallazgos de que se nota que es una perforación timpánica en agudo y traumática. Pero no todas las veces la cosa está tan fácil y a veces cuando vemos el oído del paciente podemos encontrarnos con algo como esto, que hay un tapón de cerumen que está ocluyendo gran parte del conducto y que no nos permite ver adecuadamente la membrana timpánica. O que hay un proceso de inflamación, de edema, de infección, de descamación del conducto que no nos permite tampoco examinar adecuadamente. Entonces, la idea es entrenarnos siempre en ver los hallazgos de la otoscopia y empezar a ganar herramientas para saber cómo resolver condiciones como estas que nos permitan examinar mejor el oído del paciente. Bueno, la siguiente herramienta que vamos a tener para evaluar la audición de nuestros pacientes adultos, pues son los exámenes audiológicos, la audiometría tonal y la logoaudiometría, de las cuales vamos a hablar a continuación. La audiometría tonal, como ya lo dijimos en el módulo C, es un examen que se realiza en una cabina sonoamortiguada, se presentan unos estímulos sonoros de varias frecuencias a través de auriculares, se evalúa la vía ósea y la vía aérea. Entonces, hoy vamos a hablar de cuáles serían los tipos de pérdida de audición que podríamos encontrar en la audiometría tonal. La hipoacusia conductiva. Bueno, entonces cualquier hallazgo que nos obstruya el conducto auditivo externo, que nos impida la vibración adecuada de la membrana timpánica o que altere la cadena de huesecillos o las condiciones del oído medio, nos puede producir una hipoacusia conductiva. Entonces, por ejemplo, un tapón de cerumen o un cuerpo extraño aquí en el conducto auditivo externo,
una perforación timpánica o la presencia de líquido dentro del oído medio. Se va a ver en nuestra audiometría de esta manera. La vía ósea, de este caso, oído izquierdo, completamente conservada dentro de lo normal, y la vía aérea por debajo de lo normal, por debajo de 20 decibeles, aquí estamos entre casi 30 y 45 decibeles, una hipoacusia conductiva. Hay esta brecha, esta diferencia entre la vía ósea aquí arriba y la vía aérea mucho más abajo. Pero también podemos presentar o hallar en la audiometría una hipoacusia neurosensorial. En este caso, la afectación del oído va a estar más adentro, va a ser una afectación de la cóclea o del nervio auditivo. Y nuestros hallazgos de la audiometría serán algo similar a esto. En este caso tenemos un oído derecho, vía ósea afectada, todo por debajo de 20 decibeles casi a partir de aquí, y vía aérea afectada de igual manera, pero no existe esa brecha conductiva que vimos en la audiometría anterior, sino que están nuestras dos lineecitas pegaditas, pero anormales. Entonces tenemos aquí una hipoacusia neurosensorial. Y obviamente también tenemos casos en los cuales hay una mezcla de ambas cosas y se presenta una hipoacusia mixta. Nuestra vía ósea está anormal, está por debajo de lo que debiera, pero nuestra vía aérea, que también está afectada, está más abajo todavía. Entonces hay un componente conductivo entre las dos, pero las dos se encuentran alteradas y están anormales. Estas hipoacusias mixtas son muy frecuentes, por ejemplo, en los pacientes que tienen otitis media crónica durante largo tiempo y hay un componente conductivo, pero también se van dañando ya algunas cosas en el oído interno. Bueno, la logoaudiometría. Resulta que uno de los principales objetivos de la audición es permitir que nosotros escuchemos el lenguaje, las palabras, que podamos comunicarnos. Por eso, evaluar entonces esta parte de las habilidades comunicativas es supremamente importante. Lo que se hace en este examen es presentar palabras a través de los auriculares. Existen una serie de listas de palabras ya previamente establecidas. Se van presentando a distintos niveles de intensidad y lo que se busca es ver a qué volumen de intensidad nuestro paciente logra la discriminación del lenguaje, es decir, logra entender todo lo que se le dice. Aquí está un ejemplito de una curva de logoaudiometría que casi siempre va a ser así como una S itálica. Y aquí, por ejemplo, encontramos 100% de discriminación para el caso de estas palabras monosílabas a 50 decibeles. Bueno, ya entonces hablamos de cuáles serían nuestros arsenales de diagnóstico con respecto al examen físico y a los exámenes audiológicos. Ahora vamos a hablar de algunas de las patologías que se pueden presentar en la edad adulta y que pueden comprometer la audición. La otitis media crónica es una de esas patologías frecuentes todavía en nuestro medio. Puede empezar en la niñez. A veces son niños que tienen como antecedente otitis medias agudas a repetición, que generan una perforación timpánica que permanece, que no cierra, y que desafortunadamente deja nuestro oído medio expuesto y se va generando un proceso de inflamación e infección crónica en la mucosa del oído medio. La otitis media crónica está entonces definida como una perforación timpánica con otorrea intermitente o persistente. Aquí tenemos una perforación timpánica subtotal con secreción, aquí con algunas escamas y secreción purulenta seca. Y la mayoría de estos pacientes van a ir presentando hipoacusia progresiva porque ese proceso infeccioso e inflamatorio crónico va a ir deteriorando la cadena osicular y estructuras también del oído interno. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de la otitis media crónica? Lo que hallamos en el examen físico, que vimos esa perforación con otorrea, la historia clínica de la cronicidad, y podemos entonces evaluar cómo está la parte interna con un TAC de oído. El TAC de oído entonces es la imagen que nos va a permitir ver el oído medio y la mastoides. Y generalmente cuando tenemos esta patología vamos a encontrar
una densidad de tejidos blandos en el oído medio y la mastoides. Este es, por ejemplo, un corte coronal que muestra entonces esta mastoides bien neumatizada, con aire, que se ve aquí todos estos punticos de celdillas mastoideas llenos de aire negritos, y estas celdillas mastoideas de este lado contralateral completamente ocupadas por densidad de tejidos blandos, que es presencia de moco o de mucosa inflamada dentro de todas las mastoides. Igualmente, en el corte axial, vamos a ver aquí este comparativo de este oídito normal, donde vemos la cadena osicular, que se ven nuestros cortes axiales así como un conito de lado, el oído medio alrededor todo completamente lleno de aire limpio y las celdillas mastoideas limpias. Y en nuestro otro oído, una mastoides mal neumatizada, más pequeña, con pocas celdas, ocupadas por densidad de tejidos blandos, y la cadena osicular rodeada por esa misma densidad de tejidos blandos y deformada, que ya no se ve igualmente clara que en este. Entonces hay mala neumatización, remodelación de la cadena osicular y ocupación de todas las celdillas y el oído medio con densidad de tejidos blandos en el TAC de oído. ¿Qué podemos hacer entonces para tratar estos pacientes? La microbiología de estas infecciones crónicas es muy diferente a la de la otitis media aguda. En la otitis media crónica lo que vamos a encontrar con mayor frecuencia es Pseudomonas aeruginosa, especies de Staphylococcus o de Proteus. No nos sirve el antibiótico oral para estos pacientes. Bueno, no hay antibióticos orales que nos vayan a ser efectivos para estos gérmenes. Entonces, nuestras recomendaciones son protección de oído seco, que es evitar que entre agua a ese oídito perforado. Eso se logra fácilmente con una motica de algodón untada de vaselina que la ponemos en la parte externa del oído cuando el paciente se vaya a bañar, y tratar de que no hagan inmersiones en agua. También muchas veces se requieren aspiraciones de oído, que es un procedimiento que se hace en el consultorio de otorrino, donde se retira toda esa secreción purulenta, se limpia pues todo el conducto auditivo externo hasta ver la perforación y se deja tratamiento tópico. El antibiótico tópico en gotas está indicado. Las presentaciones más frecuentes aquí en el país es gotas de ciprofloxacina más corticoide y son las adecuadas para tratar la otitis media crónica. Entonces, protección de oído seco, aspiración de oído para quitar toda la secreción y nuestras goticas óticas de uso durante una semana. La idea es que después de que nosotros logremos que esa perforación timpánica seque, disminuya la secreción, esté limpia, se realiza el TAC de oído para evaluar cómo están todas las estructuras internas y se propondría seguramente la posibilidad de tratamiento quirúrgico para estos pacientes. La cirugía casi siempre está orientada a limpiar la cavidad mastoidea con una mastoidectomía, quitar toda la mucosa, digamos, inflamatoria y la inflamación e infección crónica, y a cerrar la perforación timpánica por medio del uso de injertos de fascia temporal o de cartílago que nos permitan cerrar la perforación timpánica y restablecer entonces esa indemnidad del tímpano y de paso restablecer también la audición del paciente. Bueno, en segunda instancia, quiero hablarles de una condición que para mí es muy importante, no es muy conocida y muchas veces desafortunadamente se nos pasan de pronto algunas semanas antes de hacer el diagnóstico y desafortunadamente estos pacientes que sufren de hipoacusia súbita pueden terminar teniendo secuelas de pérdida de audición definitiva porque no se diagnostican ni se tratan a tiempo. En el ASIS nuevamente, en Colombia se dieron 17.199 casos de hipoacusia súbita entre 2009 y 2014, que son pues, los datos de salud auditiva que tenemos más recientes. En el META, en nuestro departamento, se dieron 240 casos que estén pues, diagnosticados y que haya el dato pues, de la estadística, 240 casos en el META durante este periodo, que nos da una prevalencia de 35.7 por cada 100.000 habitantes. Entonces, es un paciente que típicamente se levanta sordo de un oído. Se acostó perfectamente normal, no hubo ninguna molestia y se levantó con su oído tapado. ¿Listo? A veces se puede acompañar esta sintomatología
de tinnitus o de vértigo. Entonces, el paciente que súbitamente, de un momento a otro, de inicio rápido, tiene pérdida de audición, a veces unilateral o a veces en ambos oídos. En la audiometría, entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la audición normal de este oído derecho y un paciente que de un día para otro hace esta caída neurosensorial en el oído izquierdo. Entonces, audiométricamente está definida la hipoacusia neurosensorial súbita como caída mayor a 30 decibeles en mínimo 3 frecuencias consecutivas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos afectado 1000, 2000, 3000, 4000 Hz. Tenemos más de 3 frecuencias con una caída superior a 30 decibeles, entonces es una hipoacusia neurosensorial de inicio súbito. ¿Qué hacer? Aquí está nuestra guía de hipoacusia súbita de 2019. Las recomendaciones a favor, entonces, son: lo primero que debemos hacer es excluir que haya otras causas de hipoacusia, es decir, que haya alguna causa conductiva. Es un paciente, por ejemplo, que tiene un tapón de cera, que tiene un cuerpo extraño, que tiene alguna otra cosa que está afectando la audición. Entonces, excluir la causa conductiva por medio del examen físico. Hacer la evaluación audiológica. Pedir de manera prioritaria que ese paciente que consulta por hipoacusia y yo le veo el oído completamente normal, pedirle una audiometría. Es muy importante. No retrasemos esos pacientes. Si la otoscopia es normal, no vale la pena darles antibiótico ni antiinflamatorio y citarlos en una semana cuando lo que vamos a hacer es perder tiempo para el diagnóstico. Decirle claramente, mire, su oído se ve completamente normal, necesitamos tomar unos exámenes para ver si de pronto la causa del problema es algo más interno. Hacer entonces nuestra audiometría tonal. Y cuando se hace el diagnóstico entonces y el paciente lleva de menos de 2 semanas, digamos, de evolución de la pérdida de audición, la recomendación de la guía es ofrecer como tratamiento un curso corto de corticoide oral. Estamos hablando de, por ejemplo, un corticoide como la prednisolona a dosis de 1 miligramo por kilogramo día durante 7 días. O otra opción que ofrece la guía es ofrecer al paciente terapia con oxígeno hiperbárico, que en algunos de los estudios también ha mostrado que puede tener algún tipo de beneficio. Cuando el paciente lleva más de 2 semanas de haber iniciado la pérdida de audición, es un paciente que consulta un poquito más tardíamente, la indicación es remitir a un otorrino que pueda realizar infiltración intratimpánica de corticoide. Entonces, esto es un procedimiento con anestesia local, donde se coloca un corticoide, generalmente dexametasona o metilprednisolona, dentro del oído medio a través de una punción timpánica, para que este medicamento pueda, digamos, actuar más directamente en las estructuras que necesitamos, disminuir la inflamación y favorecer muchas veces la recuperación parcial o completa de la audición. ¿Qué no debemos hacer o cuáles son las recomendaciones en contra de la guía? Estos pacientes no requieren generalmente evaluación con TAC cerebral, muchas veces se les solicita a veces en urgencias o por el médico general, no se ha visto que se detecten muchas alteraciones. No se necesita que se les realicen laboratorios clínicos de rutina y no se deben prescribir tratamiento con antivirales, trombolíticos o vasodilatadores. Un pasito más adelante de haber hecho el diagnóstico, también está la posibilidad de solicitar una imagen del oído interno, una resonancia donde vamos a ver el ángulo pontocerebeloso, donde vamos a descartar que haya alguna posibilidad de que esta pérdida de audición súbita tenga una causa retrococlear, aunque no es tan frecuente. Bueno, y ahora, por último, les voy a hablar de otra condición que algún día nos tocará a todos, si Dios nos permite llegar a esa edad, que es la presbiacusia. La presbiacusia es la pérdida de audición relacionada con la edad. Entonces, limita habilidades comunicativas de manera importante. Son personas que van entonces empezando a interactuar menos con la familia, que ya no charlan en las reuniones, que ya no entienden lo que se les dice, entonces se van aislando, se van quedando solitos y a veces se van deprimiendo porque no pueden interactuar fácilmente con las personas que están al lado.
Y afectan la autonomía, porque ya a veces no pueden salir, no entienden lo que se les dice, por ejemplo, en una consulta médica, porque no escuchan todo bien. Entonces se vuelve un poco más complicado para ellos hacer actividades solos. Entonces es muy importante estar pendiente de nuestros abuelitos cuando empiezan a perder audición, cuando notamos que hay que hablarles más duro, que no entienden, hay que tenerles paciencia, hablarles de frente, hablarles claro y obviamente consultar para evaluar el estado del oído de estos abuelitos. ¿Qué pasa? ¿Cómo es lo que ocurre dentro del oído interno? Pues lo que se ha visto es que hay pérdida de células ciliadas del oído interno, se van degenerando, se van desgastando, se van perdiendo. Hay también degeneración de componentes neuronales en el ganglio espiral del octavo par craneano y también de las trías vasculares del oído interno. Entonces son todas estructuras importantes para el funcionamiento del oído interno que se van desgastando, que se van dañando y pues vamos perdiendo audición con la edad. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir la presbiacusia? Lo que se ha visto es que hay una mayor incidencia de pérdida de audición con la edad en pacientes que tienen enfermedades con componentes vasculares como la aterosclerosis y también en pacientes diabéticos. Cuando se los compara con sus pares de la misma edad, las personas que tienen diabetes tienen mayor incidencia de pérdida de audición por la edad. Y otro factor que es súper importante y en el cual podemos actuar es la exposición a ruido. Es un factor determinante en el desarrollo de la pérdida de audición relacionada con la edad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Prevención. Esto suena a repetición de todas las recomendaciones que damos siempre, pero el hacer ejercicio, el mantener una vida activa y una alimentación saludable que, digamos, haga que se presenten con menos frecuencia estas enfermedades de componente vascular y metabólico, nos va a ayudar. Y también limitar la exposición a ruido. Tratar de no exponernos a ruidos fuertes y prolongados. Aquí él está haciendo muy bien ejercicio, pero está utilizando audífonos. Entonces, ahí vamos como más o menos. ¿Qué se puede hacer entonces cuando ya la presbiacusia está instaurada? Lo que se debe hacer es rehabilitación con audífonos. Desafortunadamente no existe ni cirugía ni medicamento que haga que la audición que se ha perdido se recupere. Entonces, porque la presbiacusia pues lo que nos va a dar es un tipo de pérdida de audición neurosensorial. Entonces no existe ni tratamiento farmacológico ni tratamiento quirúrgico. Debemos hacer rehabilitación con audífonos o últimamente también se ha empezado a hacer con implante coclear cuando se presentan pérdidas muy profundas. Vamos a hablar entonces en este punto de la rehabilitación auditiva. Esto es un amplio campo del cual se encargan generalmente las audiólogas o los audiólogos, que son personas muy bien preparadas, dedicadas únicamente a toda esta parte de la salud auditiva, de los exámenes auditivos y de la rehabilitación. Bueno, yo aquí primero les voy a hablar como otorrino. A veces la cirugía otológica, la cirugía que corrige alguna alteración en el oído interno, pues es una parte de la rehabilitación. Aquí está entonces una cirugía de oído con nuestro microscopio. La timpanoplastia, por ejemplo, que es el cierre de la perforación timpánica, ya sea causada por una causa traumática que no cerró o por una causa de otitis media crónica que quedó como secuela. El cerrar esa perforación timpánica recupera la audición del paciente. La cirugía llamada estapedectomía, que la va a hacer seguramente más un otólogo, es el reemplazo del estribo, que se encuentra fijado a la platina en una enfermedad llamada otoesclerosis. El quitar entonces ese estribo y reemplazarlo por una prótesis, que es la cirugía de estapedectomía, nos ayuda también a recuperar audición. Y todos los procedimientos que se hacen en otitis media crónica para reconstruir la cadena de huesecillos, que muchas veces está dañada, está desarticulada, está deteriorada por el proceso de infección crónica. Todos los procesos de reconstrucción de la cadena osicular también nos ayudan en la rehabilitación de la audición del paciente. Pero la otra parte es toda esta rehabilitación con audífonos, con implantes de conducción ósea y con implante coclear, que lo vamos a hablar aquí brevemente. Los audífonos
son un amplificador acústico. Entonces ellos recogen el sonido del ambiente, lo procesan y lo amplifican. Para poder utilizar audífonos necesitamos capacidad residual de la cóclea, es decir, necesitamos que haya algo de células ciliadas funcionantes y en buena condición para poder amplificar el sonido. De esto se encargan nuestras audiólogas, que es de elegir y probar el audífono adecuado para el paciente, entonces adecuado a sus necesidades. Obviamente no es lo mismo un audífono para un niño, que seguramente tiene que ser más resistente, que un audífono para un adulto que, por ejemplo, sea un ejecutivo y tenga unas expectativas altas y unas grandes, digamos, como necesidades de una buena comunicación por teléfono o en reuniones. Y el audífono que podemos necesitar para una persona ancianita, por ejemplo, que sufre de presbiacusia, pero que ya la mayoría de sus actividades son actividades hogareñas, actividades en su casa, en un entorno mucho más tranquilo y menos exigente. Y también, obviamente, la elección del audífono depende del tipo de pérdida de audición del paciente. Afortunadamente, aquí dentro de estos aparaticos hay una gran cantidad de tecnología desde el punto de vista de microchips y procesadores digitales que permiten que el audífono se adecue exactamente a la pérdida de audición del paciente. Entonces, el audífono nos va a amplificar lo que el paciente necesita, se va a centrar en amplificar las frecuencias que tienen que ver con el lenguaje y va a procurar no amplificar la mayoría de los ruidos del ambiente que nos producirían un poco de molestia. También existen los implantes de conducción ósea. Como habíamos hablado en algún momento, las ondas sonoras se transmiten no solamente a través de la vía aérea, aquí por el conducto de la membrana timpánica y la cadena de huesecillos, sino que las ondas sonoras también impactan y hacen vibrar estructuras óseas de nuestra cabeza y del peñasco temporal. Entonces, este principio se ha aprovechado en este tipo de aparatos que son los implantes de conducción ósea. Entonces, consisten en este es uno de los primeros que se utilizó, en el cual lo que se hacía era colocar, como vemos aquí, como un tornillito que va ahí a nivel retroauricular, al cual después se le va a acoplar el aparatico aquí, que es el implante de conducción como tal, y que va a aprovechar entonces ese sonido que se transmite a través del hueso para que la cóclea lo escuche y para que lo podamos procesar. ¿Cuándo se pueden necesitar este tipo de cosas? Pues se utilizan en pacientes con atresia oral congénita, niños que no tenemos orejita, incluso existen dispositivos de conducción ósea que son simplemente de contacto, que están ahí en unas gafas, en una cachucha, en una balaca, para aprovechar la conducción ósea en los niños. En los adultos ya se pueden utilizar estos que son un poquito más agresivos. En los pacientes que tienen secuelas de otitis media crónica, que por ejemplo tienen una cirugía grande de cavidad de mastoidectomía radical, o que por ejemplo tienen otorrea persistente, que es un oído que no se logra secar y que permanentemente produce secreción y que entonces eso impide el uso de audífonos convencionales, están indicados los implantes de conducción ósea. Y por último, el implante coclear. Esto ha sido una maravilla en los últimos 20 o 30 años que nos ha permitido dar una rehabilitación completamente diferente a los niños que nacen con pérdida de audición profunda. ¿En qué consiste el implante coclear? El implante coclear entonces se compone de varias cosas. El implante tiene un micrófono que captura los sonidos de la parte exterior, un procesador que hace, digamos, convierte esos sonidos en otro tipo de señal, los envía a este transmisor que va a estar aquí localizado aquí debajo a nivel subcutáneo, también este receptor estimulador implantado bajo la piel, está ahí subcutáneo y colocamos ahí con ayuda magnética nuestro transmisor y se inserta un electrodo a través de la cóclea. Ese electrodo, entonces, ¿qué es lo que hace? Estimula directamente células allá de la parte del nervio auditivo interno
para que esos estímulos eléctricos sean, digamos, como transducidos y se interpreten como señales auditivas en el oído interno. Entonces, el implante coclear, que es este dispositivo, es la solución en caso de sorderas prelinguales. Estamos hablando de niños y niñas que nacen con pérdidas de audición profunda y que se operan, se les realiza su implante coclear, ojalá lo más tempranamente posible para que tengamos entonces toda la facilidad, digamos, de que haya todo el desarrollo neurológico, toda la parte de la plasticidad neuronal para el desarrollo del lenguaje y que presentan después, con toda la rehabilitación que se requiere para el implante, una audición funcional, un desarrollo del lenguaje adecuado y una comunicación completamente normal. Y también, más recientemente, se ha empezado a utilizar para sorderas postlinguales. Entonces, estamos hablando de un adulto, por ejemplo, que por alguna razón de enfermedad crónica, de accidente o de pérdida de audición genética, empieza a perder audición de manera progresiva hasta llegar a una pérdida profunda en la cual de pronto ya los audífonos convencionales no logran adecuadamente corregir y permitir una comunicación adecuada. Entonces se puede utilizar el implante coclear también en los adultos para sorderas postlinguales. Postlinguales quiere decir que es un paciente que escuchó de niño, tiene un desarrollo del lenguaje completamente normal y después empieza a perder audición. Entonces, eso es. Bueno, y entonces, como siempre, importantísimo nuestras recomendaciones para el cuidado de la audición en la edad adulta. Evite la exposición a ruidos intensos o por tiempos prolongados. Huyámosle a esos ambientes ruidosos, a esos ambientes con contaminación auditiva exagerada, a la música a altos volúmenes. No aplique remedios caseros para el oído, tratar de evitar el uso de sustancias que de pronto no son muy adecuadas para aplicar en nuestro oído. No utilice copitos ni otros objetos para manipular el oído, hay que cuidarlo, la limpieza se hace solamente en la parte externa con una toallita, no se mete nada dentro del conducto auditivo externo. Utilice, en el caso de los adultos que trabajan o trabajamos con exposición a ruido en algún momento, utilice estrictamente los elementos de protección auditiva para el trabajo. Si usted trabaja con exposición a ruido, utilice sus protectores auditivos hechos a la medida, sus protectores de copa, todos los elementos de protección que le permitan cuidar sus oídos. Recuerde que la audición que se pierde por exposición a ruido no se recupera. Identifique síntomas de alerta como pérdida auditiva, tinnitus, que ese es un zumidito que aparece en el oído, o vértigo, que podrían entonces ser por compromiso del oído interno. Identifíquelos y si los presenta, consulte tempranamente. Favorezca entornos tranquilos y con poca contaminación sonora. Hagamos entonces siempre unos momenticos de silencio, un ratico de silencio en nuestra casa cuando podamos de pronto evitar la mayoría de los sonidos y descansar nuestros oídos es lo ideal. Muchas gracias por la atención y por el tiempo que dedicaron a ver esta presentación. Con mucho gusto, cualquier duda que puedan presentar, este es mi correo y este es mi cuenta de Instagram, donde comparto algunas veces algún contenido acerca de patologías que vemos desde el punto de vista otorrinolaringológico. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por su atención.